Para ti, ¿qué representa el maguey en México en una sola palabra? Mm, cultura, cultura. Yo creo que esa sería la palabra. Tradición. Mayagüez. Amor. Representa vida. Identidad. Representa 4 elementos. Hola a todos, bienvenidos. Pues muchas gracias por visitarnos aquí. Pues yo soy Flor. Pues mi formación es, como tal, soy licenciada en psicología, maestra en terapia cognitivo-conductual y tengo una maestría en gestión de destinos turísticos. Profesionalmente 3 años siendo promotora de los agaves pulqueros. Soy CEO de la Ruta del Pulque, Pulquería Galería Mi Último Refugio y Destilería Mellot. El punto de dedicarme a esto es primero porque sí tengo un enraizamiento con mi comunidad, que es este municipio. Sí me siento bien orgullosa de ser teotihuacana. Anteriormente yo no tomaba pulque, pero cuando conocí al ingeniero Raúl, pues ya él me empezó como a introducir en el mundo del universo maguey, que pues a veces nosotros en las comunidades pensamos que nada más es pulque, sin embargo, pues me encantó saber todos los beneficios de los agaves. Estamos en una crisis, primero climática, pues que se están extinguiendo, entonces mi preocupación, digamos que se detonó y pues como tal adquirí esa misión de difundir la cultura de los agaves para que pues la gente se anime a sembrar y con ello pues contribuyamos un poquito al cambio climático, porque los agaves pues finalmente nos ayudan a disminuir la huella de carbono, justo con esta parte de los saberes del pulque, los saberes del maguey y pues lo que es el agave en todas estas etapas históricas hasta la actualidad en la parte de la industrialización a través de nuestros destilados. Bueno, pues soy parte del grupo Mellotl. Aquí soy el head sommelier de Mi Último Refugio, Destilería Mellotl, que soy de profesión sommelier. Como sommelier es transmitirle ya sea tanto a los alumnos, a que nos escuchan en una conferencia y al comensal, transmitirlos todo lo que nos pueda proporcionar vino, el pulque, el tequila. Les expresamos qué nos quiere decir y más que una cata, pues bueno, es una experiencia sensorial. Soy coautor de un libro acerca del maguey y el pulque y pues bueno, ya una larga experiencia como docente y al igual que ustedes me gusta la comunicación y tengo la licencia de doctor. Trabajamos principalmente con maguey salmiana, que es donde pues obtenemos el pulque. Sin embargo, pues existen muchas especies. Aquí en esta zona solamente pues digamos que es muy común encontrar salmiana maplizada y atrovirens. Sin embargo, nosotros ocupamos maguey salmiana, que es el que nos ha resultado factible para desarrollar pues estos sabores que queríamos obtener de esta bebida. No somos los primeros destiladores de pulque, sin embargo, sí los que hemos concursado en certámenes internacionales, obteniendo la primera medalla de plata y en una segunda edición la de oro. Todos estos procesos sí fueron debidamente sofisticados con el tiempo, porque pues fueron experimentos que se fueron probando, pues el maguey que nos da ese pulque que necesitamos para las particularidades de nuestra bebida, pues es el maguey salmiano. Eso ha creado alguna confusión. Cuando el destilado se hace a partir del agave, se llama mezcal. O sea, si nosotros trabajamos directamente con un agave, porque nuestra materia prima es el agave, es decir, se jima, jimar es quitar todas las pecas, se queda la piña, esa se pone a cocer, se fermenta y luego se destila, es un mezcal.
Si se elabora un mezcal con agave salmiana, entonces no se llama mezcal, se llama metzatl. Agave salmiana. Nosotros aquí no nos preocupamos tanto por destilar el agave, porque no destilamos agave, sino la calidad del pulque, porque lo que nosotros destilamos es el pulque. Este es un destilado de pulque. Nuestra materia prima es el pulque, por eso no estamos en la familia de los mezcales. Pero ojo, no confundir con una bebida que se hace en Chiapas que se llama comiteco. Para el comiteco también utilizan salmiana, está en el aguamiel, pero sin que se haga pulque se fermenta y luego se destila, sin que llegue a ser pulque. Únicamente entra el proceso de fermentación por medio de levaduras al aguamiel, ese se destila y se hace un destilado con una graduación alcohólica media alta y muy dulce en boca. Pero ese es un comiteco. No confundir un comiteco con un destilado de pulque. Todo lo que se creó para desarrollar este producto es de autoría de aquí del ingeniero. O sea, no existe un destilador igual al que tenemos. Se estuvieron desarrollando metodologías desde que él era estudiante hasta que egresó y posteriormente lo convirtió en su proyecto de vida. Y cuando llegan aquí, pues justo ese es el valor agregado que pueden ustedes conocer, ¿no? Es una manera distinta de producir bebidas alcohólicas, siendo amigables con el medio ambiente. Cabe mencionar porque nuestra planta no requiere de agua, tampoco utilizamos leña, ni cocemos agaves, que es la diferencia entre los tequilas y los mezcales. De hecho, es muy padre que la gente vaya primero a Tequila, Jalisco, luego a Oaxaca o Guerrero y reconozcan pues todos esos saberes, porque la realidad es que cada uno tiene su ritualidad y su espiritualidad. No son bebidas sin alma. Todos estos destilados mexicanos tienen mucha tradición de las familias. Existe una asociación a la cual pertenecemos, se llama Asociación del Maguey y Mezcal de México, que son más de 300 mujeres alrededor del país que promueven destilados. Entonces, pues ahí todas comparten sus tradiciones, sus saberes. Cada una de estas mujeres que pertenecen a la asociación, pues también nos deja saber que el maguey se asocia mucho a esta unión familiar, porque para hacer una bebida trabajan familias completas. Entonces, ese es, yo creo que el valor más grande, la unión y el trabajo familiar. En México existen muchas plantas de poder y se le llaman plantas de poder porque tienen ciertas particularidades que nos ayudan a entrar en un proceso de espiritualidad para poder pues entender muchas cosas de nuestro entorno. Actualmente pues ya las personas ya no se enfocan tanto en trabajar esa parte interior, pero justo el pulque no era una bebida que se consideraba como una bebida alcohólica, era una bebida que salía de una planta de poder, porque ayudaba justo a entrar en ese proceso de espiritualidad, del autoconocimiento, de pues descubrir secretos a lo mejor que nuestra mente también daba, ¿no? Se le llamaba bebida sagrada porque no era para cualquier persona, solamente la podían consumir pues los tlatoanis, los sacerdotes, la gente sabia, los ancianos, la gente que pedía permiso y bajo ciertos rituales. De hecho, pues en Cholula, que es no me dejarás mentir, el vestigio arqueológico que nos cuenta en esos códices los usos que tenía en la medicina ancestral. Posteriormente, pues empezamos a conocer un poquito lo que son las leyendas. Una de ellas nos habla de Mayahuel. Mayahuel no es la diosa del pulque, es la diosa del aguamiel. El dios del pulque es Panteca, el dios de la medicina y del peyote. Mayahuel, por otra parte, es el líquido, es el elixir dulcecito que es antes del pulque. Entender eso es muy importante porque a veces hay ciertos prejuicios cuando vemos a un niño con el carrizo tomándole al cajete del maguey el aguamiel, piensan que le estamos dando pulque. No, la realidad es que lo que está consumiendo es una tradición que se ha perdido, pero era muy común darles a las mujeres que estaban amamantando y a los niños aguamiel porque es una bebida muy nutritiva. Pero enfocándonos un poquito a la espiritualidad, se dice que en algún momento la humanidad estaba a punto de extinguirse por una hambruna. Entonces, en esa plática que tuvieron Tlaloc, el dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, el dios de dioses, le dice que en el cielo existía una diosa poseedora de una planta maravillosa
que tenía la capacidad de alimentar a la humanidad y salvarnos de la extinción. Y esa diosa era Mayahuel, la diosa del aguamiel. Entonces, Tlaloc le dice a Quetzalcóatl que subiera y la convenciera para que viniera a salvarnos. Quetzalcóatl toma la forma, porque era la única deidad que podía ser hombre y podía ser Dios, toma la forma de viento, que es Ejecatl, sube, convence a Mayahuel y Mayahuel viene y nos salva. Mayahuel tenía una abuela, que era la Tzitzimín, que furiosa se da cuenta que ya no estaba Mayahuel y ordena a las hermanas, a las Tzitzimines, que vayan en su busca. Una Tzitzimín era una especie de bruja o demonio prehispánico, se dice que era un esqueleto con carne. Entonces, eran tantas Tzitzimines como las estrellas del firmamento que bajan a la tierra a buscar a su hermana. Sin embargo, Mayahuel, al percatarse de esto, decide fusionarse en un sauce al lado de Quetzalcóatl. Y estas Tzitzimines, cansadas de buscarla, deciden postrarse a descansar en este árbol. Este árbol no resiste el peso, se rompe una rama y ahí es descubierta Mayahuel. La abuela se da cuenta que ya no era virgen y furiosa ordena que la desmienta. Quetzalcóatl no puede hacer nada al respecto. Lo único que hace es sepultar sus restos y en ese lugar nace la Metzinatl, que es el primer maguey, y se empieza a escribir la historia del maguey y sus derivados, porque tiene más de 1000 usos. De hecho, sus pencas se utilizaban anteriormente para construir techos, para construir textiles, para construir joyería, las raíces para obtener jaboninas, que son los jabones, la parte de cajete, pues se utilizaba justo para la gastronomía tan vasta que nos podía aportar, porque la parte del centro del maguey, que se llama mesal, esa se cocinaba y le ponían a la masa de las tortillas para que fuera más abundante. Entonces, nosotros cuando les hacemos estas experiencias del pulque, les decimos que no estamos dándoles una bebida X, le estamos dando una introducción a activar su memoria genética. ¿Por qué? Porque es una bebida que nos conecta con nuestras ancestras. Por eso se llama el maguey una planta de poder, porque empieza uno a tener esta conexión. Químicamente, pues tiene mucha melatonina. Por eso es que la gente que toma pulque se empieza a sentir relajada. Se relaja tanto que pues se confían y consumen en exceso. La idea no es eso, la idea es que se disfrute esta bebida. Se dice que Mayahuel trajo al mundo 400 hijos, 400 conejos, los toxtlis. Por eso dicen que el pulque no te emborracha, sino saca tu toxtli interior, tu verdadero Dios interno. Cada toxtli tenía una personalidad en específico. Quien bebía pulque podía sacar su toxtli amoroso, romántico, disparador, dormilón, impertinente. 400 personalidades que podían desarrollar. Posteriormente se empezó a transgiversar todas estas cosas de los toxtlis y con el argot que tenemos en México y las pulquerías, que era donde se desarrollaba toda esa algarabía, comenzaron a decir que el pulque era una bebida tan romántica que donde se dormían dos, amanecían tres. Yo soy ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia. Pero yo me dedico a dos cosas principales: a la investigación del maguey pulquero y a la recuperación de nuestras tradiciones. En este caso, digo, plantas como las que tenemos aquí a un lado, recuperarlas y que no se pierdan, las especies de agaves pulqueros, la tradición que tiene el maguey pulquero, la parte de los temazcales, herbolaria. Entonces, esas son gran parte de las cosas a las que me dedico. Mi trayectoria empezó estudiando en Chapingo, estudiando la carrera de ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, y la verdad es que de ahí el maguey fue mi planta de modelo de estudio inicial de la universidad y me empezó a llevar a todos los temas ancestrales de nuestras tradiciones como cultura nahuatl. La destilería Meyotl pertenece a nuestro proyecto más grande, que es el aprovechamiento integral de plantas endémicas de la región. El destilado de pulque, que es nuestra principal actividad y nuestro principal producto, es nuestro producto base para poder hacer que todo lo demás pueda seguir creciendo.
¿Qué hacemos nosotros? Cultivar los magueyes, estar preservando las especies para identificar cuál es la mejor especie para determinados lugares y de ahí sacar el mejor pulque para poderlo destilar. Todo el mundo ocupa hijuelos para poder estar propagando el maguey, que son clones de la planta. El problema es que ya tienen una degradación genética esos hijuelos. Lo que nosotros estamos haciendo es identificar plantas madres buenas para promover la parte de que fructifiquen y tengan semilla. Después de eso escogemos los mejores hijuelos y estamos propagando plantas más vigorosas de maguey para obtener un mejor pulque. Una vez que sembramos esas plantas, de semilla tardamos 8 años en el poder sacar un buen pulque. 8 años, 10 años, dependiendo también del suelo. Pero nosotros estamos trabajando con el maguey constantemente, algo que ya no se hace. Normalmente la gente siembra el maguey, se olvida de él durante años y luego ya lo quiere aprovechar. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando en el maguey pulquero como un frutal, que tienes que hacerle podas, que tienes que fertilizarlo, que tienes que nutrirlo, estarlo monitoreando para evitar plagas y enfermedades, y eso es lo que hace muy diferente nuestro proceso a otros procesos. Una vez que ya el maguey madura, lo capamos y lo dejamos al menos 6 meses que repose para que tenga la mayor cantidad de azúcares reductores, que son los que vamos a volver pulque, para que ese pulque tenga un gran sabor, un gran perfil. Ya una vez que escogemos los mejores pulques que tenemos, lo metemos a nuestra planta, que más tarde la van a conocer, para que vean los equipos que ocupamos para poder obtener el destilado de pulque. Aparte de eso, hacemos con el aguamiel mieles, dulces, con las pencas también hemos hecho combustibles, podemos hacer también con la fibra combustibles, pero nuestro último producto o el primer producto que buscamos es el destilado de pulque para que desarrolle toda esa industria que tenemos. Tardamos 4 años en entender cómo poder destilar el pulque. Todo el mundo compra un destilador en Jalisco, en Oaxaca, en Puebla, herreros que existen para hacer destiladores, pero eso no nos servía. Entonces fue un tema de prueba y error. Llevamos pulque a Oaxaca, llevamos pulque a Guadalajara, llevamos pulque a varios lados para ir medio entendiendo cómo poderlo destilar, porque tiene unas particularidades muy propias el pulque para destilarse. Ya después de lo que estuvimos haciendo durante 4 años, encontramos cómo hacer nuestro propio destilador, lo desarrollamos y entonces ya tenemos ese destilador que nos da las características del destilador de pulque que tenemos el día de hoy, y por eso he logrado obtener 2 medallas de plata, 1 de oro y también 3 certificaciones en el Instituto Internacional del Sabor. La región históricamente potencial para producir maguey pulquero es la región del Altiplano Central Mexicano. Comprende la parte oriente del Estado de México, lo que está pegado con Hidalgo y la parte de Tlaxcala. Son las mejores condiciones agroclimáticas para poderlo producir. Tenemos haciendas pulqueras que se dedicaban el 90% de su producción al maguey pulquero. Aquí tenemos Hacienda de San Antonio Metuzo, que fue la joya de todas las haciendas pulqueras en su momento, que tenía 28,000 hectáreas sembradas, en las cuales el 90% era maguey. Y podemos seguir haciendo una recopilación de las haciendas que se dedicaban al maguey, pero la más pequeña era de 25,000 hectáreas y la más grande de 38,000. El maguey pulquero es una de las pocas plantas que fueron, bajo la cosmovisión anahuaca, que fueron creadas bajo los restos de un dios. Cuando las Itzimines desmembran a Mayahuel, siembra Quetzalcóatl todos los restos y nace la Mexinatli, que fue el maguey primigenio, el primer maguey que hubo. De ahí la importancia del maguey en toda la cosmovisión anahuaca. El temazcal representa esa unión que tenemos con la madre tierra, con nuestra cultura, con el gran espíritu. Es un vínculo que tenemos que también lo tiene el maguey, porque es una planta dual, porque el maguey trabaja mucho hacia la parte terrestre y hacia la parte aérea, que es justamente también lo que hace el temazcal, pidiéndole, como lo hacían nuestros antepasados, permiso a la naturaleza, a la misma planta, para que pueda estar recibiendo esas laceraciones que todos los días hacemos, que es el raspado, levantar su néctar y poderlo volver ya sea miel, aguamiel, pulque o destilados de pulque. El maguey se alimenta principalmente de agua y aire. Esas son las 2 principales cosas, y de sol. Pero todos los nutrientes que tiene que llegar en menor proporción son los que generan que se generen proteínas, minerales, vitaminas y todo lo que el maguey nos da para poder hacer un buen aguamiel, y que ese aguamiel pueda ser un buen pulque y tenga los beneficios biológicos que han estado investigando últimamente, tanto el UNAM como el Politécnico, para poder crear compuestos probióticos para nuestra salud. La idea es tener viveros para sembrar plantas más grandes, más vigorosas, y estar renovando las plantaciones de maguey de manera constante y no llegar a un punto de la sobreexplotación que está pasando ahorita en los mezcales, que están desapareciendo las especies silvestres. Nosotros, para poder cosechar el aguamiel, primero estamos sembrando varias hectáreas para poder estar manteniendo esa biodiversidad que tiene el maguey, porque aparte de todo, el maguey no solamente es la planta y la bebida, también es el hábitat para insectos, para animales, para aves, para que tengan su comida. Entonces el maguey es todo un ecosistema que hay que cuidar por todos los animales que están involucrados dentro de él.
bienvenidos a la destilería Meyotl, que así nombramos esta destilería, significa sombra, porque lo que les comentaba hace rato, nosotros no descubrimos cómo destilar el pulque, no hemos sido los primeros en la humanidad en hacerlo y no vamos a ser los últimos en hacerlo. Por eso le pusimos ese nombre de sombra, porque solamente estamos trayendo esa tradición perdida en el tiempo de las sombras a la luz. Aquí enfrente tienen ustedes nuestro corazón de la planta, que es nuestro destilador. Les digo que tardamos 4 años en poderlo desarrollar y después nacieron los demás destiladores que hemos fabricado. Ese fue comprado. El primero que fabricamos es ese que está de aquel lado, chiquito, bonito, de 120 litros de capacidad. Y con ese empezamos ya a hacer nuestras pruebas reales del destilado de pulque. También con ese aprendimos muchas cosas, lo estuvimos ocupando como un año y medio para ver que nos faltaban ahí algunas cosas para poder obtener la calidad del destilado de pulque que tenemos. Y después de eso, ya recopilando todo lo que habíamos aprendido en varios años, nació este de aquí, que es ya el destilador que ocupamos de manera comercial, de manera constante dentro de la planta. Pero, ¿qué hacemos antes de que llegue el pulque aquí? Estamos monitoreando tanto los magueyes como el aguamiel y el pulque de los tinacales para obtener el mejor pulque que podamos destilar. Una vez que ya en el tinacal obtenemos un pulque fuerte con las características que tiene que tener nuestro destilado de pulque, lo traemos a la planta. Una vez que ya alcanza el punto óptimo de la destilación es cuando ya lo metemos aquí. Nosotros la botella de conejos, que es un destilado de pulque base que tenemos, podemos producir 10,000 litros a la semana, que son alrededor de unas 12,000 botellas, si no me equivoco, por semana. Ya los demás destilados que requieren más materia prima, menos temperaturas o unas dobles o triples destilaciones, producimos menos, tardamos más tiempo, pero el estándar que tenemos son 10,000 litros a la semana de destilado de pulque. Aquí en la destilería son 1 o 2 maestros destiladores para poder mantener el equipo operando 24 horas, porque el maguey se raspa en la mañana y en la noche, entonces es diferente al tequila, que pueden hacer unas planeaciones más estabilizadas. Aquí tenemos que hacer un trabajo constante. En la parte del embotellado se ocupan 9 personas por turno, pero aquí la parte importante o la medular es la cantidad de tlachiqueros que tienen que trabajar para mantener a este amiguito funcionando. Hola, bienvenidos. Yo soy Brisa Fernanda Flores, soy promotora cultural del pulque y del maguey. Y bueno, pues actualmente también trabajo en el maguey, soy tlachiquera. Para mí es toda mi vida, para mí es identidad nacional, para mí el maguey es nuestra planta sagrada. Y bueno, pues es la mejor herencia que nos han podido dejar nuestros abuelos, nuestros ancestros. Si bien recordamos, el maguey ha existido desde hace más de 6,000 años aquí. Él llegó antes que nosotros, entonces para nosotros es nuestra planta sagrada. Este maguey lo conocen como maguey aguamielero pulquero y es el favorito aquí en el altiplano porque nos da una calidad de aguamiel excelente. Estamos hablando de que se le deja añejar de 6 meses a 1 año después de caparlo, y el aguamiel que le da al tlachiquero pues es con lo que se elabora el pulque y da una excelente calidad. Es por eso que lo prefieren aquí en el altiplano. Lo conocen como maguey manso, agave salmiana. Sabemos a bien que aquí en México somos centro de origen del maguey. Aproximadamente aquí en el altiplano podemos contar hasta con más de 100 variedades de maguey, pero la favorita es esa, el maguey manso. Mi labor comienza en la mañana. Venimos a la magueyera y ocupamos la cocote, el raspador, para poderle raspar al maguey y así obtener el aguamiel. Eso es en la mañana, y en la tarde se hace 2 veces al día. Aquí con la familia Otamendi se raspan aproximadamente tandas de hasta 50 magueyes por la mañana y los mismos 50 por la tarde. Esa es la labor como tlachiqueros. Hay otros oficios como el capador, el arrancador, y pues también lo sabemos hacer, nada más que se distribuye en el día y en los lapsos de tiempo que tenemos espacio,
Se hace lo demás, se puede reforestar, se puede también podar el maguey, varias actividades que se van dando durante la semana o el mes porque trabajamos conforme a la luna. La luna es una guía muy importante desde nuestros antiguos, desde nuestros ancestros. El maguey se puede tocar para caparlo, para llegar a su corazón y extraerlo únicamente, como ellos dicen, en luna maciza. En ese proceso de la luna es cuando podemos tocar la planta. Esto lo dicen los abuelos y las abuelas, no únicamente porque sea creencia, sino porque la planta, si lo tocamos antes de esa luna o después, se llega a pudrir. Entonces es por eso que se tiene que hacer esos procedimientos también cuando vamos a reforestar, esperar a que sea la luna maciza, la luna llena. El maguey es muy sufridor, es muy aguantador, por eso yo creo que le nombran el árbol de las maravillas, porque aquí en el altiplano le favorece mucho por el frío que hace. Exactamente la altitud que tenemos le favorece mucho a la planta. Aunque no les llueve, la planta les da igualmente aguamiel. Entonces podemos ver que el maguey, en donde tú lo plantes, se adapta, es la mejor planta que se adapta a cualquier clima. En el México antiguo, cuando llegan las cerveceras, llega la cerveza, pues se empiezan a hacerle una fama muy fea al pulque, que era una bebida insalubre, que le ponían lo que dicen la muñeca y todo eso. Entonces se desprestigia el pulque, se deja de plantar maguey. Estamos hablando en el tiempo de la Revolución. De ser la bebida base de los mexicanos, pierde su lugar, también pierde su economía. Entonces, el mexicano piensa que la bebida debe de ser así como que muy barata, porque la nombraban que era así como que para el pueblo, ¿no? Entonces, ahora vemos esa situación, esa problemática de que si tú quieres ser tlachiquero y no tienes maguey, tienes que comprarlo. Ajá. Y comprándolo, colocar tu aguamiel o tú hacer tu pulquito. Pero pues tristemente en el pueblo todavía la gente que lo viene a consumir te quiere pagar algo muy barato, ¿no? No valoran que la planta llega a sus 15 años de vida, cuando tú puedes rasparla y obtener el aguamiel. Nos estamos bebiendo 15 años de vida de una planta. El clima, cuando gracias a Dios llueve mucho, favorece mucho al campo, a la tierra, al cultivo, al mismo maguey. ¿Qué pasa? Si la aguamiel se moja cuando llueve, ya no la podemos ocupar para alimentar el pulque. Entonces, pues esa es una pérdida para el tlachiquero. El tlachiquero es de los 365 días del año, porque aquí no hay vacaciones, el maguey no sabe de días festivos ni demás. Aquí diario es el mismo trabajo. Entonces, yo creo que eso es lo que sí deberíamos de dejar así como que en cuestión de trabajo, un pago justo al aguamiel y un pago justo al pulque, que es el trabajo de las y los tlachiqueros. Santa María Guadalupe y ya está compañero ti María di muy gualose pantonanse Santa María Guadalupe. Mi abuelo tiene 94 años, tlachiquero toda su vida. Fue la tercera generación de tlachiqueros. Es Jalapilla, municipio de Singmilucan, ejido de Pasoyuca. Yo desde chiquito me gustó este panorama, esto del pulque. Después me retiré y regresé y mi abuelo me dijo, hijo, raspa un maguey, pero planta 5. En nuestra magueyera tenemos magueyes de diferentes edades, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos variedad. Todo el año estamos reforestando, todo el año estamos capando maguey para producir aguamiel. Tienes que cuidarlo a techiniculeros, michoteros, y es como los guardabosques. Nosotros no tenemos ningún sueldo. Tenemos una lucha contra el parque fotovoltaico, porque en lugar de maguey quieren poner celdas solares. Yo les invito a ustedes como jóvenes. La tecnología nos está absorbiendo. Pero ustedes vienen aquí, en lugar de ver maguey, van a ver paneles solares. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Un ecosistema se va a perder. Tenemos
fauna, desde coyote, águilas, zopilotes, cacomixcles, todo. Lamentablemente estamos compitiendo con personas que se sienten ejidatarios, pero ni sus tierras trabajan. Lo dijo Zapata, la tierra es para quien la trabaja. Personas que nada más ven el negocio económico. El maguey científicamente nos da 3 veces más oxígeno que un árbol, capta más óxido de carbono. Es una salvación para la humanidad. Aparte, gastronómicamente nos da de comer, nos calza y nos da una casa. El maguey nos da ixtle, es el hilo de la penca. Podemos tejer prendas, podemos tejer cinturones, podemos tejer. El aguamiel nos da todo. El pulque lo podemos destilar, podemos dejar destilado. Aparte es medicinal para las personas anémicas. Y pues que vengan a observar la magueyera y la parte de basada que están haciendo.